Amén. ¿Cuántos de ustedes conocen el capítulo 53 de Isaías? Pero cuando leemos Isaías, uno no puede dejar de sentir el sentimiento del profeta y el sentimiento de Dios mismo en ese capítulo. Es un sentimiento conmovedor por tanto dolor y tanto sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos dice que estaba tan desfigurado que no había parecer en él. Su rostro y su cuerpo ni siquiera parecían humanos. En verdad, el capítulo 53 empieza en el versículo 13, 14 y 15 del capítulo 52. Y empieza diciendo: se asombrarán de ti muchos. De tal manera fue desfigurado su parecer y su hermosura más que los hijos de los hombres. No hay parecer en él ni hermosura, ni atractivo para que le deseemos. Sus sufrimientos fueron espantosos, terribles, angustiosos. El tormento del dolor fue más allá de lo físico, hasta lo más profundo de su misma alma. Sus sufrimientos fueron agonizantes, fueron insoportables. La cruz era la manera más brutal y salvaje e inhumana de ejecución pública jamás imaginable. Allí, en esa cruz, el Mesías Cristo nuestro Señor derramó su vida y murió por nosotros. Isaías 53 presenta tanto los sufrimientos del Mesías como las glorias. Pero cuando nos concentramos en los sufrimientos, Isaías lo presenta como varón de dolores, experimentado en quebranto, despreciado y desechado entre los hombres, azotado por herido de Dios y abatido, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y nosotros como que escondimos de él el rostro. Angustiado y afligido él, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores. Fue cortado de la tierra de los vivientes. Su sepultura se dispuso con los impíos. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento hasta que haya puesto su vida como ofrenda por nuestros pecados. Y finalmente derramó su vida hasta la muerte. Y muerte de cruz. La Biblia dice en el capítulo 53: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él con el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura. Ese era el plan. Irlo a tirar allá donde llevaban a todos los impíos, a todos los maleantes. Se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte, gloria a Dios. Aunque nunca hizo mal ni engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo a padecimiento, sujetándolo a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada.
verá el fruto de su aflicción de su alma y quedará satisfecho. Quedará satisfecho y por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, dice el Señor, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, llevando él el perdón de muchos perdón, y orado por los transgresores. ¿Puedes sentir ese sentimiento del profeta? ¿Puedes sentir ese sentimiento de su Padre, de Dios mismo, acerca de los sufrimientos del Mesías? Y esta tarde le quiero hablar de los sufrimientos del Mesías. Y le hablo de los sufrimientos del Mesías no para tocar sus sentimientos, no es para apelar a sus sentimientos, pero más bien para que hoy otra vez en este día, el Señor vea el fruto de sus padecimientos, el fruto de su angustia, viéndolo a usted y a ustedes también, a muchos en esta mañana, aceptándolo como su Mesías, aceptándolo como su Señor y Salvador de sus almas. Ese es el propósito, que Dios mismo vea el fruto de que esos padecimientos hasta quedar colgado en la cruz valieron la pena. Han valido la pena para mí, han valido la pena, yo sé, para muchos de ustedes. Pero ojalá estos sufrimientos no sean en vano para ti que estás en este lugar. Que sean para llevarte de rodillas ahí mismo a la cruz del Calvario por la fe. Y decirle, Señor, yo he creído. Yo quiero creer. Y decirle ahí rendido todo tu ser, tu alma, tu espíritu, todo tu ser y todo tú quien eres. Y decirle, Señor, gracias por sufrir por mí. Es para tu propia salvación. Los sufrimientos de Jesús primeramente fueron expiatorios. ¿Y qué significa eso? Es que Él llevó nuestras culpas. La Biblia dice que Él llevó nuestras culpas en los versículos 4 y 5, pero también dice que Él cargó nuestros pecados en el versículo 6. En el versículo 10 y 11 dice que Él pagó con su vida en expiación por nuestros pecados. Y es que en el Antiguo Testamento, cuando leemos allá y vemos la ley de las ceremonias y la ley de las ofrendas y de los holocaustos y todo aquello que se hacía según la ley, el sumo sacerdote venía y ceremonialmente ponía, oiga bien, ceremonialmente ponía todos los pecados del pueblo sobre aquel cordero de expiación que tendría que morir por el pecado de ellos. Y ese cordero lo llevaba, dice la Biblia, y de esa manera eran expiados sus pecados. En el versículo 6 leemos, dice, mas Jehová cargó en él con el pecado de todos nosotros, despreciado y desechado entre los hombres. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, dice la Biblia, y dolores. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. De igual manera, así como el Antiguo Testamento, Jehová, Dios el Padre, literalmente puso en su Hijo Jesucristo todo el pecado del pueblo, y ahí incluyó nuestros pecados, y ahí también incluyó los pecados tuyos, mi amigo, los pecados suyos sobre Él. Estos pasajes nos dicen entonces literalmente que Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo. Estos versículos nos dicen claramente que Él era ese cordero que expiaba nuestros pecados, con la diferencia que en el tiempo del Antiguo Testamento, en realidad la palabra expiación solo significa cubrir, porque al siguiente año tenían que hacerlo otra vez. Y se derramó tanta sangre, millones de galones de sangre, millones de corderos murieron y de diferentes animales. Y dice Hebreos capítulo 10, pero nunca quitaron el pecado. Pero el Cordero de Dios, nuestro Mesías, dice que quitó de una vez para siempre
con nuestros pecados, gloria a Dios. No tenemos por qué cargar nuestros pecados. Mi amigo, tú no tienes que cargar las culpas de tus pecados. Tú no tienes que cargar las culpas o el pecado mismo que lleva a la condenación, porque hay alguien que ya lo llevó. Tus cargas, nuestras cargas, dice Primera de Pedro 2:23, dice que fueron puestas en su cuerpo sobre el madero. Y no solamente llevó nuestras culpas, no solamente llevó nuestros pecados, sino que los quitó de una vez y para siempre, pagando el precio con su sangre preciosa cuando derramó su vida en la cruz del Calvario. Por eso, los sufrimientos del Mesías, los sufrimientos de Cristo, no solamente fueron expiatorios, sino que también fueron sustitutorios. Él en vez de ti, Él en vez de mí. Como cantaba el coro de alabanza, como es, hermano Eliú, Jesucristo basta. En el coro en donde dice que Él cargó nuestros pecados en la cruz. Y eso es lo que está diciendo aquí el profeta. Sustitutorios. No solamente llevó nuestros pecados, sino que Él tomó nuestro lugar. Gloria a Dios. Gracias a Dios porque Él tomó nuestro lugar. Tenía que hacerlo. Porque nosotros, el Cordero tenía que ser santo, el Cordero tenía que ser sin mancha. Solo Cristo reunía los altos requisitos que Dios el Padre exigía para poder morir en lugar de un vil pecador como somos ustedes y yo. Él tomó nuestro lugar como un acto voluntario. Cristo no murió por pecados que Él haya cometido. La Biblia dice que Él no pecó. No había pecado en Él. No se encontró en Él pecado. Él era y sigue siendo santo, santo, santo. Sin embargo, la Biblia dice que Él se hizo pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. No es que se hizo pecador de ninguna manera. Aún haciéndose pecado, Él continuó siendo santo, santo, santo. Pero se hizo pecado tomando nuestro lugar. Para que nosotros pudiéramos ser declarados, ser vistos como justicia a los ojos de Dios por su sacrificio. Mas Él herido, dice el versículo 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Piensen eso. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¡Qué tanto dolor! Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahí de paso no quiero que entiendan que no estamos hablando aquí de enfermedades físicas, sino que estamos hablando de las enfermedades que son producidas por el mismo pecado en sí. En vida Cristo llevó las enfermedades de todos aquellos que creyeron. Pero lo que llevó en la cruz del Calvario fueron nuestros pecados. Y por supuesto, los resultados, las consecuencias. La enfermedad es consecuencia del pecado. Pero dice la Biblia que por su llaga fuimos nosotros curados. Gloria a Dios, porque Él tomó nuestro lugar. Molido. Otra vez volvemos al Antiguo Testamento. Todos los animales que en el Antiguo Testamento eran ofrecidos en holocausto, o sea, en sacrificio, ahí en el fuego, o sacrificado, y luego quemados muchos de ellos. Pero ese animal que era ofrecido en holocausto por el pecado del ofrendante, ese animal tenía que morir. Ese animal inocente moría por el pecador culpable. De la misma manera Cristo murió en nuestro lugar, muriendo como nuestro sustituto. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. En el versículo 10 aquí de Isaías leemos, dice, hasta que haya puesto su vida en expiación por el pecado. Hermanos y amigos, Él puso su vida. Él puso su vida. Y Jesús dice en Juan capítulo 10, versículos 17 y 18, por eso me ama el Padre. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar.
Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Gracias a Dios, Jesús, porque Él puso su vida en vez de cada uno de nosotros. Cada dolor, cada padecimiento, cada angustia, cada parte de su espalda que fue literalmente arrancada, fue en nuestro lugar. Él puso su vida y la dio en su lugar, en el suyo y en el mío. Aunque no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. El justo por los injustos. Para llevarnos a Dios. No hay otro camino para llevarnos a Dios. Y de ese modo también sus sufrimientos son reconciliadores. Mire lo que dice el versículo 4 y el versículo 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Aquí sí hay un varón de dolores. ¿Está desanimado usted porque sufre mucho? Aquí sí hay un varón de dolores. Alguien experimentado. Un dolor que fue a lo profundo de su alma. La Biblia dice que en el Getsemaní, él en agonía oraba. Y que de repente, dice Lucas, caían de su rostro como grandes gotas de sangre. Era tan profundo el dolor, era tan profundo la angustia, el sufrimiento del Cordero. Pero ¿sabe qué? La Biblia dice, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Pero dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Sus sufrimientos son reconciliadores. Sus sufrimientos nos han reconciliado con Dios. Es el castigo del Señor, del Mesías, del Cristo en la cruz, el que nos reconcilia. No hay nada más ni nada menos. Allí en la cruz Él hizo todo lo necesario para que estemos reconciliados con Dios, para que haya paz, para que esa enemistad que ha permanecido por causa del pecado sea destruida de una vez por todas. Y eso solo puede suceder a través de la muerte de Cristo, siendo reconciliados por medio de su muerte. Es que estamos reconciliados con Dios. Herido, mírelo otra vez, herido y molido por nuestros pecados. Ambas expresiones significan solo una cosa, que el sufrimiento y el castigo, el sufrimiento del Señor, eso es lo que significa. Herido, molido. Estas dos palabras en el idioma hebreo son dos expresiones, o las dos expresiones más fuertes del idioma hebreo para describir una muerte violenta y dolorosa. No se trata de un disparo, no se trata de una enfermedad, no se trata de una muerte por enfermedad o por vejez. Fue cortado de los vivientes. Era joven, muy joven fue cortado. Y si en el árbol verde hacen eso, ¿qué no harán en las hojas secas? Herido transmite la idea de traspasado. Y herido transmite la idea de traspasado o herido de muerte. Molido da la idea de batido a golpes y destruido. Y sus llagas, y por sus llagas, dice la Biblia, fuimos nosotros curados. Las llagas habla de moretones, heridas frescas por los golpes de un látigo. Y no es cierto, eso fue lo que sucedió, ¿sí? Eso fue lo que sucedió. Él fue traspasado con clavos. Sus manos fueron traspasadas. Sus pies fueron traspasados. Su costado casi fue arrancado, su corazón, ahí donde nació la iglesia, fue traspasado también. Fue molido, batido, destruido por golpes en la cabeza con palos. Fue dado de puñetazos en su cara. Y como que si eso fuera poco, ahí donde dice Isaías, y con todo eso Jehová quiso quebrantarlo.
sujetándolo a padecimiento. Y como que si aquello fuera poco, luego ellos descargaron toda su ira y su odio con la brutal flagelación. ¿Entiende lo que es flagelación? Pero hablamos de aquel látigo de cuero usado por los romanos, aquel infame hombre que descargó su ira sobre el Hijo de Dios. Ese látigo con 3 cuerdas, pero que tenía amarrado. En ciertas partes hasta la punta tenía amarrada filosos pedazos de metal, huesos afilados, puntiagudos y aún piedras. Despedazaron su espalda. Cada golpe arrancaba la carne. Isaías realmente no lo podía imaginar, porque la cruz no era conocida en ese tiempo. Ya se conocía el ser matado, el castigar el pecado a pedradas. Pero Isaías lo describe tan vívidamente, pero yo creo que jamás imaginó que sería así. Como te dije al principio, te predico no para motivar tus emociones o tus sentimientos, pero si así fuera, ojalá que sea un dolor de verdad. Y que ese dolor te lleve a como Pablo dice en el capítulo 9, al verdadero arrepentimiento, que es con dolor, con lágrimas, de haber pecado contra Dios, de haberlo hecho nosotros también en la mano de aquellos que físicamente lo hicieron. Abrieron los músculos de su espalda, rompieron venas y dejaron órganos al descubierto. Es horrible los sufrimientos de Cristo, pero ¿sabe qué? La buena noticia es que son reconciliadores, fueron expiatorios, fueron sustitutorios, fueron para nuestra paz. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Su cara quedó totalmente desfigurada, no había parecer en Él, no había nada para que le vieran y le desearan. Desfigurada de los hombres su parecer y su hermosura, más que los hijos de los hombres, su cara y su cuerpo apenas parecía de un ser humano. Cuando la película fue presentada de la pasión de Cristo, el autor, no sé cómo se llama él, pero diga, Mel Gibson no está equivocado. Recibió críticas, pero es peor que eso. Yo sé que muchos de ustedes y yo lloramos, y si volvemos a ver esa película, lloramos, y después de que usted lee Isaías 53 y lo está escuchando, yo creo que le va a poner más dolor, lo va a ver como una realidad. No había parecer en Él, y este es el precio de nuestra paz, pero Él lo sufrió. Él puso su vida, Él derramó su alma. La palabra derramar su vida significa en hebreo abiertamente, al desnudo su alma. Y cuando su alma quedó desnuda ahí en la cruz del Calvario, entonces ¿cuándo nuestra paz es posible? Él compró en nuestra paz con precio de sangre. Eso es el precio de nuestra reconciliación. Algo menos hubiera sido inútil, hubiera servido para nada. Solo la muerte de Jesús. ¿Qué nos puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Eso es lo único. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en Jesucristo. Por eso sus sufrimientos también son sufrimientos sacrificiales. En el versículo 7, oiga cómo dice, angustiado Él, afligido. Es increíble como el Hijo de Dios, aquel que tenía poder para hacer cualquier milagro,
aquel de que la Biblia dice que no hay nada imposible, estaba ahí, rendido, afligido. Y lo que más, Dios no debía hacer nada. Pudiendo hacer, pero Dios no debía hacer nada. Angustiado y afligido, Él no abrió su boca. No dijo: Padre, sálvame de esta hora, porque para eso Él había venido, y Él lo dijo ahí en el libro de Juan. Más bien Él dijo: Padre, si hay otra manera de morir, estoy dispuesto a hacerlo. Él no estaba renunciando a la cruz como algunos equivocadamente entienden ese pasaje. Pero Él dijo: Padre, que no sea como yo. Él estaba dispuesto, sometiendo su voluntad al Padre. Padre, si hay otra manera, Señor, dímelo. Yo estoy dispuesto a dar mi vida por ellos, a morir en vez de ellos. Yo estoy dispuesto a sacrificar todo lo que tengo que hacer, todo lo que tenga que hacer. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Oiga bien, no voy a comparar un cordero, pero en los pueblos es muy común cuando vemos que los que venden la carne en la carnicería, en mi pueblo vemos pasar al animal que lo van a matar. Y ese animal, ese pequeño animal o ese viejo animal, sea vaca, sea un becerro, sea un toro, pues se revela, se rehúsa. Es como que pareciera que él siente la muerte. Pero este cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, como una oveja que no hace bulla, como una oveja que no hace ruido ni muestra resistencia cuando su trasquilador le quita la lana, y como un cordero que se divierte incluso, cuando va a morir. Y aún todavía es capaz ese cordero que he llevado al matadero de lamer la mano del que va a levantar su mano para matarlo. Así Jesús sufrió los sufrimientos en silencio y voluntariamente, como dócil como una oveja. La imagen de Isaías es la imagen es la de un cordero sacrificial. Es el mismo cordero que Juan el Bautista vio y que dijo: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Sí, Jesús es el cordero de Dios que quita el pecado de nosotros. Mi amigo, Jesús es tu cordero. No hay nadie más, ni hay nada más. Él es tu cordero, el cordero que quita el pecado de tu alma. Una confesión de fe es más que suficiente. ¿Qué harás tú en esta mañana? Una confesión es más que suficiente. Y por último, los sufrimientos de Jesús fueron salvadores. Dice el versículo 11 y 12: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Perdón, lo estoy leyendo mal. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, dice el Padre, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida y fue hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado él el pecado de muchos y orado por los transgresores. Verá el fruto de su aflicción, gloria a Dios. Dice aquí que el Padre está satisfecho, gloria a Dios. El Padre, ¿por qué el Padre está satisfecho? Y este es el anuncio del Evangelio de Dios. Algunos han llamado a Isaías el Evangelio de Isaías, pero no. Hace mejor honra llamarlo el Evangelio de Dios. Este es el Evangelio de Dios. Justificará a mi siervo justo.
porque derramó su vida hasta la muerte y orado por los transgresores. Y esto habla de que los sufrimientos del Mesías fueron salvadores. El anuncio del Evangelio de Dios, Él está totalmente satisfecho con todo lo que su siervo justo hizo a favor de los pecadores, a derramar su vida hasta la muerte y muerte de cruz. Toda la santidad de Dios, toda la justicia de Dios quedó completamente satisfecha ahí en la cruz del Calvario. De modo que Cristo es la ofrenda de nuestra propiciación. El Padre quedó completamente satisfecho, no solamente aplacó la ira de un Dios que estaba airado por causa del pecado, pero quedó satisfecho porque Cristo satisfizo con su propio sacrificio en la cruz del Calvario toda la santidad y la justicia de Dios. Es increíble cómo la justicia de Dios puede ser satisfecha. Si es que Dios proveyó un camino para que eso fuera posible, que su justicia siguiera siendo justicia y no perdiera su santidad. Y ese camino fue la cruz, Jesucristo. Derramó su vida, dice el versículo, hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora mismo los pecadores podemos ser justificados. Dice, justificará mi siervo justo. Y eso es salvación. Hoy mismo los pecadores que creen pueden ser justificados al creer por la fe en Cristo. Hoy mismo, al creer en Jesucristo, al entregar tu corazón a Cristo y pedir perdón por tus pecados, Él hoy mismo, sin más tardanza, Él te va a declarar justificado. Como que si nunca hubieras pecado, así quedarás delante de los ojos santos de Dios, como que si nunca hubieras pecado. Aunque ese punto de vista de justificación es muy pequeña, se ve muy pequeña realmente para lo que significa. Porque Dios no solamente nos ve así, sino que Él mismo nos viste de su propia justicia, dice la Biblia. Él mismo nos viste de su propia justicia. Es maravillosa la obra de salvación de Jesucristo. Nos presentamos ahí rendidos en pecado y somos levantados justificados. Venimos ahí como pecadores y nos levantamos santos a los ojos de Dios. Nos rendimos perdidos y nos levantamos salvados. Como hijos de este mundo, pero somos hechos hijos de Dios. Sin embargo, aún con todos los sufrimientos, con todo el dolor, con toda la sangre que Él derramó, con todo eso que el profeta ha descrito aquí con detalle, y aún su cuerpo clavado en la cruz del Calvario, recuerde que dice, hasta derramar su vida hasta la muerte. Aún todavía hoy seguimos oyendo el lamento del profeta clamando, verso 1, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y es que tristemente ellos le desecharon. Tristemente los judíos le despreciaron, tal como lo dice el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres. Y dice como que escondimos del rostro. Ellos escondieron el rostro. Le desecharon, lo negaron, lo rechazaron. No, ¿por qué? Porque no había parecer en él ni hermosura ni atractivo para que le desearan. Su incredulidad no los dejó ver la belleza y la hermosura del amor de Dios en Cristo Jesús muriendo por nosotros. Ha sido para nuestra salvación. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, mas a todos los que creen en su nombre, le da potestad de ser llamados hijos de Dios. Hoy la iglesia Nuevo Horizonte también clamamos con ese clamor de Isaías. Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio?
Y ojalá que haya muchos que podamos decir: Señor, te doy gracias porque yo he creído en ese anuncio. Soy verdaderamente salvo por la gracia tuya, por ese sufrimiento, por esa muerte. Pero ¿qué? ¿Qué de ti, mi amigo? ¿Qué de aquellos que nos visitan hoy? ¿Qué de aquellos que no tienen a Jesús y que solo tienen una religión? Porque no estamos hablando de religión aquí, amén. Estamos hablando de la muerte de Cristo. Estamos hablando de todo lo que Él hizo para que tú en esta mañana puedas ser completamente salvado por la gracia de Dios. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Oramos para que tu respuesta sea: sí, Señor, yo quiero creer. Oramos para que tu respuesta en esta tarde, ahí delante, postrado delante de Dios, pueda decir: Señor, gracias por haber sufrido por mí. Señor, perdóname, porque aún yo te sigo dando dolor, Señor, con mi duro corazón, con mi incredulidad. Gracias, Señor, porque tomaste mi lugar. Dile: Señor, yo rindo mi vida ahí, por fe ahí junto a la cruz del Calvario. Yo sí creo, Señor. Y hoy mismo se terminará tu problema. No hay condenación, ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús.